El mapa político en la Argentina se puso patas para arriba. En una interna, las PASO, similares a las internas nuestras, no exactamente igual, el candidato liberal Javier Milei sorprendió quedándose con algo más del 30% de los votos. Bullrich, que pertenece a Juntos por el Cambio, segunda posición, seguida muy de cerca por Sergio Massa. El economista Javier Milei fue la gran sorpresa de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO en la República Argentina. Este domingo, Milei obtuvo el 30% de los votos, más que la suma de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que obtuvieron un 28%, seguido por la interna de Sergio Massa y Juan Grabois, que pasó los 27%. Además, Milei se impuso en 16 provincias. El líder de La Libertad Avanza habló este domingo de la posibilidad de asumir el 10 de diciembre de un posible contacto con el Fondo Monetario Internacional, luego de su triunfo electoral, y también vaticinó un escenario incierto para la apertura de los mercados. Y dijo, Argentina se convirtió en un país miserable, con un 45% de votos. Estas declaraciones fueron efectuadas en Radio Mitre. A su vez agregó, acá ya no es un problema del chef, sino de la receta. Si no hacemos un cambio de 180 grados, la Argentina se va a convertir en el país más miserable del mundo. Nosotros proponemos ese cambio. Los únicos que se resisten a entenderlo son los políticos, porque a ninguno de ellos le va mal. A los que les está yendo mal es a los argentinos. Argentina en los últimos 40 años fue un desastre, sentenció Milei. Y para analizar y profundizar esto recibimos a Claudio Fantini. Buen mediodía, Claudio, ¿cómo estás? Hola Valeria, un gusto saludarte. Hola Humberto, muy buenos días para todos. Bueno, buenos días, Claudio. Vamos a comenzar a tratar de entender un poco esta sorpresa que se dio, porque dicho hasta por los propios militantes del partido de Javier Milei, no esperaban una repercusión tan fuerte, más allá de que esto sea una suerte de interna, como le decimos aquí, y haya que esperar a una ratificación en octubre. Pero ya de entrada, hoy los argentinos despertaron con una nueva devaluación a consecuencia de los resultados de las PASO. Sí, y fueron sorpresivos, Humberto, a pesar de que desde hace tiempo Milei tiene una importante centralidad en el escenario político argentino. Desde hace tiempo las encuestas vienen señalándolo como el fenómeno en ascenso. Sin embargo, fue una sorpresa porque en los últimos meses se había amesetado e incluso había iniciado una declinación. Las encuestas mostraban que ya no crecía, sino que por el contrario venía decreciendo el apoyo a Milei. Por eso la mayoría de las encuestas planteaban el interrogante de si iba a estar más cerca del 20% o más cerca del 15%, pero nadie vaticinaba que superase holgadamente esa cifra. No solo la superó con más de 10 puntos por encima de eso, porque atravesó la barrera de los 30, sino que fue el candidato más votado, incluso su votación fue superior por varios puntos a la votación que en su conjunto sacaron los distintos candidatos que competían en las dos coaliciones principales. Por lo tanto, fue un verdadero batacazo el que dio en las urnas, y yo creo que en esto tuvo que ver algo que en Argentina algunos analistas llaman desde los tiempos de Carlos Menem, el voto mortadela, ¿no? Aquel voto que es un poquito inconfesable, parte de la idea de que si uno hiciera una encuesta en la puerta de una fiambrería y le pregunta a cada persona que sale con un paquetito qué es lo que acaba de comprar, la mayoría va a decir que compró jamón crudo, jamón cocido, pelleto, ¿no? Sin embargo, si después entra y le pregunto al fiambrero qué es lo que más vendió, va a ver que lo que más vendió fue mortadela. Lo que pasa es que no luce muy bien decir que uno acaba de comprar mortadela. Lo mismo pasa con ciertas encuestas donde mucha gente se cohíbe de decir a quién va a votar porque ve algo controversial. En la década del 90 las encuestas
siempre se quedaban muy por debajo de lo que verdaderamente después en las urnas conseguía Carlos Menem, bueno, porque había mucho de eso que se llama voto mortadela, y ahora ocurrió con Milei. Mucha gente en las encuestas se abstenía de decir que iba a votar a Milei, pero indudablemente ha votado masivamente a Milei, por eso ha sido la gran sorpresa y el que ha quedado mejor parado para las elecciones presidenciales que se van a realizar en el mes de octubre. Este es una suerte de ensayo, pero este ensayo, que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, suelen ser un adelanto de lo que va a ocurrir cuando un candidato logra un triunfo muy contundente o muy llamativo. Queda muy bien posicionado para las elecciones que vienen, y por el hecho de que fue una sorpresa total que Milei haya quedado en el primer puesto, que haya sido el candidato más votado, superando incluso a las coaliciones, ¿no? Que sumando sus candidatos que competían en cada una de esas internas, no logran alcanzar la cifra que alcanzó Milei. Por eso ha quedado muy, pero muy bien parado este candidato que representa el ultraliberalismo, una posición casi extrema, una forma de antisistema. Él canalizó el voto antisistema, el voto patear el tablero, el voto que se vayan todos, ¿no? El voto contrario a la clase dirigente. No estoy diciendo que haya votado bien, por muchas razones es muy preocupante que un hombre de las características de Milei pueda convertirse en presidente, pero estamos analizando el resultado de ayer y lo que hay que decir es que es el que mejor posicionado quedó para las elecciones de octubre, Humberto. Claudio, se puede decir que hay tres bloques, o el electorado se dividió en tres bloques. ¿Cómo queda el oficialismo y la oposición de cara a este resultado? Los dos, Valeria, han quedado en situación muy compleja, muy comprometida. Bullrich quedó por encima de Massa, pero solo por un punto. O sea, Juntos por el Cambio, de algún modo sufrió un gran fiasco, porque desde hace años, en los últimos años, Juntos por el Cambio siempre aparecía en las encuestas como la primera fuerza en cuanto a intención de voto, en cuanto a respaldos conseguidos en la sociedad. Todos estos años, la fuerza que más respaldo mostraba en la sociedad en todas las encuestas era Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, se supone, a estas PASO las ganaría, y por lejos. Sería, y por lejos, la fuerza más votada. Lo que faltaba saber es cuál de los dos candidatos iba a quedar como candidato oficial, como candidato por esa fuerza. Lo que no estaba claro es si iba a ser Patricia Bullrich o si iba a ser Rodríguez Larreta el que se ganara la postulación. Pero se daba por descontado que la fuerza más votada iba a ser Juntos por el Cambio, como lo han mostrado las encuestas desde hace ya varios años, y eso no ocurrió, y por lo tanto el resultado es muy, pero muy frustrante para Juntos por el Cambio. Alegra y se justifica a Patricia Bullrich porque le ganó a su competidor interno, que era Rodríguez Larreta, pero en conjunto es un resultado decepcionante, porque además tiene pisándole los talones por detrás a la coalición oficialista, que también logró un resultado muy decepcionante. Pensemos que esta es la peor elección que ha sacado, el peor resultado electoral conseguido por el peronismo desde el 83 a esta parte. Nunca había bajado de los 30 puntos, jamás había bajado de los 30 puntos, y acá llegó hasta 27. Y eso que el que competía es quien aparece ya desde hace varios meses como el dueño del poder en la Argentina, el que está siempre en el centro del escenario político. Ese es Sergio Massa. Quedó tercero Sergio Massa. Es un pésimo resultado para un ministro de Economía, para el tipo que tiene todos los instrumentos en la mano para hacer jugar la realidad a su favor. Y quedó tercero.
Eso no quiere decir que sea el que en peores condiciones está para las elecciones de octubre. Primero, quedó tercero muy cerquita de Patricia Bullrich. Segundo, Patricia Bullrich se reparte más los votos con Milei. Representan algo que es más parecido, mientras que el que más se diferencia de ambos es lo que vendría a representar Sergio Massa. Y además, sobre todo, tiene 2 meses de por medio, o 1 mes y medio, casi 2 meses de por medio, con todos los instrumentos que le da ser el superministro de Economía y de hecho el presidente en ejercicio, porque Alberto Fernández es una sombra fantasmagórica, nadie se sabe dónde está. El que maneja el poder es Sergio Tomás Massa, por lo tanto habrá que ver qué decisiones toma, qué medidas demagógicas puede llegar a tomar como para dar vuelta el resultado. El final sigue siendo abierto, octubre parece una moneda en el aire, pero hoy las mejores razones para festejar indudablemente las tiene Javier Milei. Bueno, Claudio, muy buena imagen. Realmente, hasta octubre la moneda estará en el aire. Nosotros desde acá iremos balconeando, como hacemos habitualmente los uruguayos, qué es lo que va sucediendo en la política argentina. Y bueno, por suerte tendremos habituales contactos contigo para que nos vayas explicando paso a paso lo que se puede llegar a dar de acá a octubre. El abrazo de siempre y muchísimas gracias.